Dios les bendiga. Vamos entonces con nuestra enseñanza de cada jueves ahora, eh, continuando con nuestro capítulo 3 de Romanos. Saludamos a todos los que son habituales en nuestro podcast y en YouTube. Hay varios por ahí que normalmente se repiten en las visualizaciones, así que Dios les bendiga y esperamos que los versos de día que vamos a estudiar también sean de mucha edificación. Bien, nos queda ahora avanzar en el verso 19 hasta el verso 26. Ya, si Dios lo permite, debiésemos la próxima enseñanza finalizar con Romanos 3 para pasar al capítulo 4 y ahí ya nos vamos a meter en temas netamente, a ver, yo diría que capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el 4 alguna parte por ahí son como una especie de introducción a lo que Pablo quiere enseñarnos luego desde el capítulo 4 5 hasta el 12 de lo que significa la vida cristiana de manera teórica. Vamos a encontrar enseñanzas de vida cristiana muy buenas que luego ya del capítulo 2 en adelante Pablo enseña cómo aplicarlas para vivirlas. Pero capítulo 4 así, 5 hacia adelante vamos a encontrar enseñanzas puntuales respecto al Evangelio, a la justificación del cristiano, que nos van a permitir entender muchas cosas que a veces son medias nubladas para nosotros, como por ejemplo, ¿cuáles? Yo creo que si yo les pidiera a cada uno de ustedes que me explicaran con Biblia, con un estudio como bien profundo, lo más posible respecto a qué nos enseña la escritura sobre la ley y sobre la gracia y por qué eh, la escritura habla sobre la justificación por la fe, eh, la gracia recibida mediante la fe y todas esas cosas. Tal vez tenemos teóricamente idea en nuestra cabeza, pero la profundidad que se necesita tal vez nos faltan cositas por aprender. Y de aquí para adelante vamos a interiorizarnos mucho en eso, que son temas muy no solo atractivos, sino que importantes para nuestra vida cristiana. Así que de a poquito íbamos terminando el capítulo 3 que yo sé que han sido enseñanzas como algunas como bien densas, tal vez en algunas cositas, porque más que todos le da mucho al área del pecado, a que todos son pecadores, judíos, gentiles, todos son encontrados faltos delante del ojo de Dios, pero de alguna manera Pablo ahora ya va a empezar a mostrarnos la solución a este problema, que tal vez no tal vez. Ciertamente hoy vamos a encontrar alguna pequeña respuesta a todo esto que él plantea. Vamos a leer entonces verso 19 en adelante. Verso 19 al 26. Dice así. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Verso 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Eso es súper categórico. Nadie. Es nadie. Ni el más lindo, ni el más capo, ni el más... Nadie. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, verso 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, verso 23, y están privados de la gloria de Dios. Verso 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este verso a muchos cristianos evangélicos les carga, porque muchos quisieran tener un grado de intervención en lo que a la salvación se refiere. Y Pablo nos enseña que la justificación, que la gracia recibida y la justificación para nuestras vidas es gratuita mediante la redención de Cristo Jesús y nada más que por eso. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante, parece que ese gratuitamente muchos quisieran borrarlo, pero está ahí. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Verso 25, Dios lo ofreció a quien, a Cristo, como un sacrificio de expiación
que se recibe por la fe en su sangre. Otra vez, no por lo que nosotros hagamos, ahora es por la fe en su sacrificio, en su sangre, lo que su sangre hace en nosotros. Se recibe esta expiación por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto en los pecados, pero en este tiempo, en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahí está esa palabra que vamos a estudiar un poquito más adelante. Se repite muchas veces en todos estos versos. La tenemos en el verso 20, la tenemos en el verso 22, en el verso 24, verso 26. La palabra justificar, justificación, justificados. Dice, de este modo Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Amén? Vamos allá entonces. Hoy día tenemos por título, justificados tenemos paz con Dios. Justificados tenemos paz con Dios. El problema más grande, el problema supremo de la vida, diríamos, hablando respecto a la relación del hombre con Dios, es cómo puede un ser humano, cómo puede uno estar en la debida relación con Dios que corresponde. Cómo llego a tener esa relación que Él quiere que tenga con Él. ¿Cómo puede sentirse el ser humano en paz con Dios? ¿Cómo puedo decir yo estoy en paz con nuestro Padre? ¿Cómo puede dejar el ser humano de sentir o sentirse a una distancia insalvable de Dios y de tener miedo a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos escapar de ahí? ¿Cómo el ser humano puede salir de ahí y llegar a tener paz con Él y sentirse en una relación de amor, de amistad, de padre-hijo, etcétera? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo puedo yo estar en la debida relación con Dios? La religión de los judíos contestaba, y esto lo hemos estudiado capítulo 1, 2 y 3. La religión de los judíos ante esta interrogante contestaría, uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que la ley manda. Eso es lo que hemos venido estudiando, ¿cierto? Eso respondería un judío. Mientras logremos una debida, mientras cuidemos o cumplamos meticulosamente todo lo que manda la ley, entonces podemos tener una debida relación con Dios. Bien, pero esa forma de pensar equivaldría a decir sencillamente que nadie tiene la mayor posibilidad de llegar a estar en debida relación con Dios. Es algo contrario. Al responder eso, están respondiendo contrariamente. Si ellos dicen que si cumplimos meticulosamente toda la ley, podemos tener una buena relación con Dios, entonces ellos están respondiendo precisamente lo que significa que nadie puede tener ni la más mínima posibilidad de llegar a estar en relación con Dios, porque nadie bíblicamente puede cumplir perfectamente todos los mandamientos que la ley impone. Nadie. Entonces, si no se puede, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios mandó la ley? ¿Para qué Dios puso mandamientos? ¿Para qué Dios la escribió y se la entregó a Moisés y de ahí para adelante siguieron escribiendo mandamientos sobre mandamientos para regular la vida moral y ética de los judíos en su época? ¿Para qué sirve entonces la ley? Bueno, la ley sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado, contestará Pablo, verso 20 de este capítulo 3 que estamos leyendo. Sirve la ley para que nos demos cuenta de la realidad del pecado en nosotros. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible. Solamente cuando intentamos cumplirla, nos vamos a dar cuenta que se nos hace imposible llegar a lograrlo. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Ese es el propósito de la ley. Es que el ser humano esté consciente de su debilidad, de su pecado. Entonces, es imposible llegar a Dios desde esta vereda que estamos explicando, es imposible conectarnos con Él. ¿No hay algún medio? Todo lo contrario, es posible, porque el camino que lleva a Dios, o el camino que nos lleva directamente a Él, no es la ley,
La Escritura dice que la ley fue nuestro ayo, la guía que necesitamos los seres humanos para llegar a quien nos iba a llevar a cercanía y relación con Dios. Pues solamente nuestra nodriza quien nos guió. La ley es eso, el ayo, la nodriza, quien nos cuidó y nos preservó hasta llevarnos a Cristo Jesús. El camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. Dice Pablo, no por las obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Ese es el camino. El verso 19 que leímos en un comienzo rezaba así: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo aquí para iniciar esta idea del verso 19 hasta el verso 26? ¿Qué saca con decir esto? ¿Por qué dice que el ser humano tiene que callarse la boca? Ah, porque puntualmente está dirigiendo esta frase a alguien en especial, a personas en especial. Miren, la universalidad del pecado, cuando hablamos de la universalidad del pecado, se subentiende que estamos hablando de que todo el mundo ha pecado. La universalidad del pecado ha quedado demostrada en los versículos que leímos anteriormente. Si ustedes los recuerdan, los traen a la memoria, nos habla que todo el mundo, tanto gentiles como judíos, han pecado delante de Dios y son hallados faltos delante de Él. Primero, nos habla en base a los que están, nos habla en relación con los judíos, capítulo 2 de, de Romanos, ¿cierto? Capítulo 2 verso 17 al 23, nos habla primero en relación con el judaísmo, con los judíos. Estos eran los que buscaban en alguna medida una vía de justificación y que se distinguieran de alguna manera conforme a su pensamiento del resto de los hombres. Ellos querían sentirse especiales y distintos a todos los demás, y así se sentían y así se siguen sintiendo, distintos a todos los demás, porque eran los elegidos de Dios. Bueno, primero a ellos Pablo les está diciendo, ustedes deben guardar silencio, elocuentemente expresado desde el original, del texto original de esta manera como le anoté ahí: toda boca se cierre, esto es lo que es como se lee en el original, toda boca debe cerrarse. Los judíos que estuvieron justificándose a sí mismos durante todo este tiempo del que nos viene enseñando Pablo, los judíos que estuvieron justificándose a sí mismos ahora deben guardar silencio, ya que la evidencia sobre su pecado es incuestionable. No se puede cuestionar de ninguna manera. Deben guardar silencio, quedarse callados, porque la evidencia sobre el pecado que hay en sus vidas es incuestionable. La ley habló, así que el judío tiene que guardar silencio, porque su condición quedó demostrada por escrito en la misma ley que ellos tanto utilizan y ponderan. A pesar de las diferencias que puede haber, tanto judíos como gentiles quedan, en estos pasajes quedan igualados. Tanto los judíos como los gentiles quedan igualados en las mismas condiciones de pecadores delante de Dios. Por tanto, estamos unidos, tanto gentiles como judíos, estamos unidos como objetos de la ira de Dios a causa de nuestro pecado. No hay justificación para ninguno de estos grupos, tanto judíos como gentiles. No hay justificación. Todos pecaron, todo el mundo está bajo, en este sentido, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Incluso los que se sentían privilegiados delante de Dios, los judíos, son ahora acusados por la misma ley y juzgados por Dios. Así que todo el mundo, en este sentido, eh, está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está en pie ante el juez supremo que ha presentado las razones para una sentencia firme y justa. Dios es justo y al presentar toda esta sentencia que nos plantea Pablo capítulo 1, capítulo 2, inicio del capítulo 3, frente a Dios no hay nada que hacer. Él es juez justo. Así que mediante la ley, toda boca se debe cerrar y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La finalidad entonces de la ley, de la que nos está hablando Pablo y de la que nos vamos a tener que acostumbrar a leer, porque todo el libro de Romanos en sus primeros capítulos nos habla referente a esto, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La finalidad de la ley entonces es precisamente esa: que todo el mundo guarde silencio delante de Dios, porque no tiene palabra alguna que pronunciar a su favor. Eso es lo que está diciendo el verso 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante
de Dios. Así que el ser humano no tiene palabra alguna que pronunciar a su favor, reconociendo con su silencio la justicia del juicio de Dios, que el juicio que emite Dios es justo, porque todos pecaron. Así que el hombre ha de enmudecer de todas sus pretensiones para reconocer sencillamente que es un pecador. Eso es lo que está planteando Pablo en este verso 19 para luego iniciar en el verso 20 diciendo, por tanto, junto con todo esto que nos habla en el verso 19, a causa de todo esto, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Por qué? Porque la ley sencillamente era el medio para mostrar al hombre que es un pecador. Si pudiésemos cumplir la ley en toda su cabalidad, espectacular, pero Dios sabe que no podíamos, por lo tanto, utilizó otro medio. Y dice Dios que finalmente la ley fue la que nos mostró el pecado en nuestras vidas y para eso fue de utilidad, pero nadie va a ser justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Así es que la ley pone de manifiesto los pecados evidentes y ocultos, según lo que dice Romanos 2:16, donde Pablo dice que en aquel día Dios velará o mostrará todo lo oculto en el corazón de los hombres. La ley no fue dada para salvación. Estos son los conceptos que debemos entender. Esto es mucho más extenso, pero con estos conceptos nos va a quedar claro. La ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar la realidad del pecado en el ser humano. A través de la ley nos damos cuenta que estamos cometiendo un error. Ejemplos súper básicos, las leyes de tránsito que utilizamos los que manejamos. Salta un pare, accidente. Le pasa un padre, lo pide un carabinero, parte. ¿Por qué? Porque eso nos evidencia que estamos haciendo un cruce indebido, donde tiene preferencia a otro. Llegamos y pasamos, no pues. Hay una ley que le impide pasar. La ley nos dice entonces, te equivocaste. Hiciste algo mal, así que tú eres el culpable. Ahí está, país, parte. La ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar la realidad del pecado en el ser humano. Pone de manifiesto la ley la santidad de Dios ante la pecaminosidad del hombre, su perversidad y la incapacidad para superar la situación abriendo una vida de justificación delante de Dios. Así que, de modo que el mundo entero, tanto judíos como gentiles, caen bajo el derecho divino del juicio y de la ira, ejecutará entonces Dios esta sentencia. Por el cumplimiento de la ley, ninguna carne, es decir, nadie de los hombres sobre la tierra, tanto en el pasado como en el futuro, van a ser reconocidos como justos ante el juicio divino. No les va a servir de nada, aunque hayan cumplido un mandamiento de la ley, dos mandamientos, tres mandamientos, da lo mismo. No les va a servir porque el cumplimiento de la ley no asegura a nadie ser reconocidos justos delante de Dios ante su juicio. Porque la ley sencillamente lo que hace es mostrar al ser humano, evidenciarle al ser humano la realidad del pecado en su vida. ¿Qué hacemos entonces? Sigamos. El apóstol se refiere aquí, en estos versos que estamos leyendo, a una expresión muy típica, muy común de él, que es la expresión las obras de la ley. Y por estas obras de la ley no se alcanza la justificación. Por las obras de la ley no se alcanza la justificación. Entonces es claro en todo lo que hemos estado estudiando que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, porque todos los hombres son pecadores delante de Dios, según lo que dice el verso 19 de lo que estábamos leyendo, capítulo 3. Además, no hay justo ni aun uno, dice el verso 10 en adelante del capítulo 3 de Romano, que lo revisamos la semana pasada. No hay ningún justo sobre la tierra, de modo que, puesto que todos han pecado, todos están también bajo pecado. En esta misma situación, entonces, están tanto los judíos que están bajo la ley como los gentiles que no tienen ley. Por eso el verso 12 del capítulo 2 de Romano dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Fíjese cómo Pablo no hace una diferencia entre unos y otros, sino que todos son hallados faltos y pecadores delante de la presencia de Dios. Así que todos los hombres van a necesitar de una u otra manera un medio para justificar sus vidas. Todos los hombres son, por tanto, injustos. Todo ser humano es injusto y es imposible que la práctica en el cumplimiento de los mandamientos de la ley
pueda ser considerada como una acción de resarcimiento o como un acto compensatorio, ¿cierto? Porque el hacer obrar de alguna manera lo que manda la ley, algunos pueden decir, no, se puede convertir en una acción de resarcimiento, una acción de compensación, como compensatorio. Hago estas cosas buenas y Dios me va a borrar algunas malas. No funciona así, está diciendo Pablo. Es imposible que la práctica del cumplimiento de la ley de alguna manera pueda ser compensatoria. No puede ser porque ah, esto no va a eliminar en el ser humano, el cumplimiento de la ley no va a eliminar en el ser humano ah, la responsabilidad penal de su pecado. ¿Por qué digo penal? Porque tiene un juicio sobre su pecado. Por lo tanto, nada de lo bueno que pueda hacer o de lo que intente cumplir de lo dictado en la ley de Dios servirá de alguna manera para que el ser humano pueda compensar su pecado en su vida. No se puede, no va a eliminar su responsabilidad penal frente al pecado. Así que la ley no tiene, por ningún medio, absolutamente ningún medio, no tiene la capacidad justificativa alguna como nos va a enseñar más adelante, por ejemplo, Romanos capítulo 8 verso 3, que es un texto súper clarificador al respecto. Romanos 8 3 dice, en efecto, la ley no puede librarnos, la ley no puede librarnos, perdón, no puede liberarnos. La ley no puede liberarnos, Romanos 8:3. La ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Tenía poder la ley para liberar al hombre? Lo más seguro es que sí, porque la creó Dios mismo. Pero a causa del pecado en el hombre, el pecado hace que se anule ese poder. ¿Por qué? Porque la única forma de que la ley pudiese entregarle de alguna manera, si pudiésemos verlo de alguna manera, aunque no es bíblico decirlo, pero si de alguna manera la ley pudiese entregarle al hombre una justificación o salvación, sería que el ser humano cumpliera la ley en su cabalidad. Pero a causa de su pecado le es imposible, por lo tanto, el poder del pecado en el hombre anula el poder de la ley. Eso está enseñando el apóstol Pablo. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Así que se desprende de aquí, pues, que las obras de la ley no cuentan en la justificación porque todos los hombres, sin excepción, son pecadores. Y además, la justificación del pecador no es un asunto de la ley, no es para eso. Así que es necesario entender, hermanos, es necesario entender que ni siquiera el que ponga su máximo empeño, entiendan esto es algo que no entienden muchos religiosos, muchos evangélicos cristianos, muchos creyentes, no entienden esto. Es necesario entender esto, que ni siquiera el que ponga su mayor esfuerzo, su máximo esfuerzo en vivir conforme a las demandas de la ley, será por ello justificado. Es imposible. Santiago por ahí dice, y viene a nuestro rescate, que el que cumple la ley en todos sus puntos, pero falla en uno, se hace culpable de toda la ley. Porque la única manera de que la ley haga algo en el ser humano es que la cumpla en su cabalidad. Y eso es imposible porque somos pecadores. Por lo tanto, aunque el ser humano que parezca ser el más bueno, el más bonito, el más limpio, el más pulcro, el que se peina más bonito, el que tiene el mejor corte, el que va más perfilado, el que anda más limpiecito, más olorosito, el mejor perfume y parece que no quebra un plato, aunque ponga su máximo esfuerzo en vivir conforme a las demandas de la ley, ni siquiera eso le va a servir para ser considerado justo o para ser justificado, ya que incluso ahí va a estar presente el egoísmo humano en buscar la justicia propia desechando la justicia de Dios. Porque va a cumplir la ley para él buscar justificarse por sí mismo. No, yo lo hago, yo puedo hacerlo. Vamos que se puede. Tengo la capacidad para hacerlo, vamos, vamos. Entonces, ahí va a estar presente el egoísmo humano en ese intento de justificarse a sí mismo, porque va a buscar la justicia propia y va a desechar la justicia de Dios. Por esta causa también entonces es imposible que por medio de las obras de la ley, ¿cierto? El ser humano pueda lograr algo al respecto. Dijimos inicialmente, en lo que veníamos hablando, esto fue al principio, que el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No por las obras,
sino por la fe. Eso dijimos en un inicio. Para poner esto más claro, el apóstol Pablo usa tres comparaciones. Va a comparar primero, que nos va a poner un ejemplo del tribunal, lo que nosotros llamamos la justificación. Cuando tú estás frente al tribuno, ante el juez, ante el magistrado, y te paras frente a ellos para intentar justificar tus acciones y que recibas tu paga y en una de esas puedas salir absuelto. Y eso es lo que va a hacer primeramente Pablo, nos pone el ejemplo del tribunal, lo que nosotros llamamos justificación. Segundo, Pablo nos pone un ejemplo del sacrificio. Y tercero, Pablo pone el ejemplo de esclavitud. Veamos el primer punto, que es Pablo, que nos pone este ejemplo del tribunal, lo que vamos a llamar nosotros justificación. En este primer ejemplo, se piensa que el hombre se encuentra ante el tribunal de Dios. Así imagínenselo usted. Yo, parado frente a un Dios justo, que va a ser el juez eterno, perfecto, frente a nosotros mirándonos en su tribunal. Y este es el primer ejemplo que pone Pablo. Piense al hombre delante de Dios en un tribunal. La palabra griega que aquí nosotros traducimos por justificar es la que yo les mandé como tarea, dikaion. Ahí está la palabra que vamos, que explicó muy bien la Vale, porque aquí es importante esa terminación, un. Todos los verbos griegos que terminan en un, con ese sentido, todos los verbos griegos que terminan en esta terminación un, quieren decir no hacer a alguien algo, sino tratar o considerar a alguien como algo. No es como convertir a alguien en algo, sino considerarlo como algo. Quiere decir que no es atribuirle algo a alguna persona, no es como que la persona tiene algo de algo más aparte de lo que es en su esencia, sino que esa terminación un lo que quiere decir es que considero a una persona de una manera, lo considero como algo. Así que, por ejemplo, si una persona se presenta ante el juez, uno que es inocente, el juez le declara inocente. Pero el caso del que se presenta ante Dios y nos paramos frente a él, es que el caso es que somos totalmente culpables y sin embargo, en su infinita misericordia, Dios nos trata y nos considera como si fuéramos inocentes. Esa es la diferencia de terminación uno. Si usted está frente a un juez terreno y usted se determina que no hizo nada que lo inculpe, usted es considerado inocente porque el juez dice que es inocente, ¿cierto? Porque están todas las pruebas a su favor, usted no hizo nada, sale absuelto, sale limpio, así que usted es inocente. La diferencia de cómo se aplica este término, esta terminación un, ¿cierto? En la palabra dicai un, que es la que tuvieron que estudiar, es que según significa considerar a alguien como algo. No es que la persona lo sea, sino que quien está frente a usted sabe lo que usted es, pero de todas maneras lo considera de otra forma. Por lo tanto, si yo estoy en tu juez terreno, el juez terreno, si yo tengo todas las pruebas apuntan a que yo soy inocente, él me va a declarar inocente, pero porque hay pruebas que lo demuestran. Pero si yo, espiritualmente hablando, me presento ante Dios, Dios va a ver a alguien culpable. ¿Es así o no es así? Dios va a ver a alguien culpable. ¿Por qué? Porque en mí, dice Pablo, lo que habita es el pecado. El capítulo 7 de Romanos, él dice, miserable de mí. Ese soy yo, un pecador. Él dice, Dios vino a rescatar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, así se consideraba Pablo. Si me paro frente a Dios, el juez justo, él me va a mirar y va a ver a alguien pecador. Por lo tanto, soy culpable. Pero aquí se aplica el dicai un, el que él considera a alguien como algo sin necesidad de que lo sea. Por lo tanto, ante Dios, si me presento ante Dios, soy totalmente culpable y sin embargo Dios, en su infinita misericordia, gracia y bondad, me trata y me considera como si fuera inocente. Ahí está el un. Me considera como algo sin necesariamente serlo. Dikai, que nos habla de la justicia, y el un, que me considera como algo sin necesidad de que lo sea. Por lo tanto,
Dios, aunque yo sea injusto, infiel y pecador, se aplica aquí que Dios me mira y en su infinita misericordia, siendo pecador ante sus ojos, me considera como si fuese alguien inocente. Esto es lo que quiere decir, o esto es lo que significa literalmente la justificación, que Dios considera al hombre pecador, lo considera inocente, sin serlo. ¿Por qué? Porque ahora lo mira a través de Cristo, la obra que hizo Cristo y que se le imputa al ser humano. Dios me mira a través de Cristo, Dios te mira a ti y primero ve a Cristo en ti. Si Cristo Jesús hizo esa obra de redención en tu vida, Dios ya no me va a mirar a mí como Fernando, va a mirar a Cristo en mi vida. Por lo tanto, me va a mirar y aunque soy pecador, me va a considerar justo, me va a considerar con misericordia, con gracia. Eso es justificación. Cuando Pablo dice que Dios justifica al malvado, quiere decir que Dios le trata como si fuera bueno, siendo malo. Esa es la obra de la justificación. Dios justifica al malvado, no es que Dios al malvado lo convierte en alguien bueno, lo transforma, no, porque seguimos en este cuerpo de carne en el cual está condenado el pecado y la única forma de salir de este cuerpo es cuando seamos transformados en la redención. Va a suceder que vamos a ser mutados y ahora vamos a ser perfectos ante Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne vamos a seguir siendo malos y pecadores, con la diferencia que la justificación hace que Dios nos trate como si fuésemos buenos. Esto era lo que escandalizaba entonces a los judíos hasta el colmo. Absolutamente los tenía locos. Los volvía locos porque para ellos solamente había un juez. Para los judíos, esto solamente lo haría un juez que fuese inicuo, porque estarían mirando a un juez que está dando una sentencia de alguien bueno, a alguien que notoriamente, evidentemente y por toda la evidencia encontrada es culpable y es pecador y merece la paga de su pecado. Entonces esto escandalizaba absolutamente a los judíos. Ellos tomaban Proverbios 17:15 que dice, el justificar al culpable es una abominación para Dios. Tomaban Éxodo 23:7 donde decía, yo no perdonaré al culpable. Entonces ellos decían, ¿cómo un juez que es Dios va a estar mirando como bueno y como justo a alguien que notoriamente es culpable? Y esto los escandalizaba de una manera increíble. Pero Pablo dice que eso es precisamente lo que hace Dios. Mira al que es pecador y lo considera bueno. Mira al que es malvado y lo considera bueno. ¿Por qué? No por lo que ese pecador, ese malvado esté haciendo, sino por lo que Cristo hizo para justificar a ese hombre. ¿Cómo podemos saber que Dios es así? Lo sabemos porque Jesús lo ha dicho. Jesús vino a decirnos que Dios nos ama aunque somos malos. Jesús vino a decirnos que aunque somos pecadores, seguimos siendo muy queridos por Dios. Jesús vino a decirnos que cuando descubrimos eso y lo creemos, cambia radicalmente nuestra relación con Dios, cuando lo entendemos así como lo estamos explicando. Somos conscientes de nuestro pecado, pero ya no estamos aterrados ni alejados de Dios. Quebrantados y arrepentidos acudimos a Dios a causa de nuestro pecado, como puede venir un niño triste a su madre llorando, y sabemos que Dios al venir de esta forma nos recibe con amor. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en esta área de la justificación. Segundo, Pablo pone, por ejemplo, el sacrificio. Con esto nos está diciendo que nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que ganara el perdón de nuestros pecados. La palabra griega que usa aquí Pablo para referirse a esto, para describir a Jesús, es la palabra hilasterión. Esta palabra hilasterión viene de un verbo que quiere decir propiciar y que se usa en relación con los sacrificios. Propiciar. El en el antiguo pacto había una cosita que se llamaba el propiciatorio, que tiene relación con el arca del pacto. Donde estaba la caja del arca del pacto, encima tenía una tapa, y esa tapa era el propiciatorio, era algo que lo cubría. Entonces, esta palabra que se refiere a Jesús es el verbo propiciar y se usa en relación con los sacrificios. En el Antiguo Testamento, cuando uno quebrantaba la ley, le ofrecía un sacrificio a Dios.
tomaba un sacrificio y lo ofrecía a Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo recibiera perdón de pecados. Una vez al año entraba el sacerdote al templo, ofrecía un sacrificio, luego de un gran proceso religioso de purificación, etcétera, que tenía que tener el sacerdote para ser aceptado por Dios, entraba en el templo, ofrecía un sacrificio. Si Dios aceptaba ese sacrificio, el pueblo tenía un año de perdón por sus pecados. Así era el formato en la antigüedad, que vale la pena recordarlo. Así que en el Antiguo Testamento, cuando uno quebrantaba la ley, le ofrecía a Dios un sacrificio para solicitar su perdón. Lo que pretendía era que el sacrificio le librara al ser humano del castigo que habría de venirle a causa de su pecado. Para decirlo de otra forma, el hombre pecaba y aquel pecado destruía su relación con Dios. Y para restaurarla, ofrecía un sacerdote este sacrificio. Por eso Pablo dice lo siguiente, que Jesucristo con su vida de obediencia y su muerte por amor, le ofreció a Dios, se propició como ofrenda, le ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente en el ser humano. No el cumplimiento de la ley, sino el sacrificio de Cristo. E insiste Pablo entonces en que lo sucedido en la cruz, el sacrificio de la cruz, nos abre la puerta a nosotros para que volvamos a estar en una debida relación con Dios, cosa que no puede hacer ningún otro sacrificio. Cumplir la ley es un sacrificio, pero no un sacrificio que puede salvar. El único sacrificio, según la palabra de Dios, que vale para que el ser humano vuelva a tener una buena y correcta relación con Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso nos abre la puerta a nosotros como seres humanos para volver a tener esa debida relación que corresponde con Dios. Y tercer punto y final, Pablo pone el ejemplo de la esclavitud. Pablo habla de la liberación que ha obrado Jesucristo en nosotros. Jesucristo obró una liberación en nosotros, el ser humano, a través de su sacrificio, y recibiendo nosotros este hermoso acto de gracia por nosotros. La palabra griega aquí es apolitrosis. La palabra apolitrosis que significa precisamente rescate, significa redención, significa liberación. Eso significa apolitrosis, significa rescate, significa redención, significa liberación. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esto quiere decir que la humanidad estaba en poder del pecado y Jesucristo es el único que la podía libertar. No había otro camino. No lo pudo hacer la ley, no lo iba a poder hacer, no lo hizo ser humano alguno, no lo hizo deidad alguna. El único que podía hacerlo y el único que lo hizo fue Jesucristo. Así que por último, Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo y acepta como justo al que cree en Jesús. No es que seamos realmente justos, pero este sacrificio hecho por Cristo nos convierte a nosotros, nos transforma, o hace que Dios nos mire, mejor dicho, como gente justa. Es lo más sorprendente que se puede decir. No existe otra cosa más sorprendente que se pueda decir que siendo malos frente a los ojos de Dios por un sacrificio perfecto, ahora el ser humano se ha mirado con estos ojos de amor, de bondad. Bengel lo llamaba la suprema paradoja del Evangelio. Pensemos un poquito. Quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo. Eso está diciendo. Quiere decir que Dios es justo y que en su justicia debiese destruir al hombre por su pecado, porque no puede estar frente a él, a un Dios tan santísimo, pero él acepta al pecador como si fuera justo. Lo natural habría sido decir que Dios es justo y por lo tanto condena al pecador como un criminal o como un pecador, como corresponde a causa de su pecado. Pero aquí tenemos la paradoja del Evangelio, como decía Bengel. Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, maravillosa, milagrosa, que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores, no como criminales,
sino como hijos, a los que sigue amando a pesar de todo. Somos hijos, a pesar de nuestro pecado. Nos sigue amando a pesar de todo. Esa es la gran paradoja del Evangelio, porque el Dios justo debiese tratar a los pecadores como tales, nos debiese tratar como lo que somos, pecadores, alejados de la bondad de Dios. Pero la paradoja del Evangelio es que Dios es justo y por lo tanto condena el pecado, pero nos mira con gracia. Que todo esto en esencia, como apunté ahí al final. ¿En qué consiste la diferencia entre esto y el antiguo sistema de la ley? La diferencia fundamental es esta, que el método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Eso tenemos que aprenderlo. El método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Porque cuando usted quiere ser obediente a algo, lo hace por sus propios medios, por su propia fuerza. Por lo tanto, el método de obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia, que es el medio que tenía planeado Dios desde el principio para nuestros tiempos, el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por el hombre, no en lo que tú puedas hacer, no en lo que yo pueda hacer. Eso decía la ley, lo que yo hago en obediencia. Y el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo hace hincapié en que nada de lo que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Nada de lo que tú y yo podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganarlo. Y esto es lo glorioso, esto es lo extraño para muchos, porque Dios lo hizo por nosotros para que lo pudiéramos alcanzar. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el perdón de Dios, por lo tanto, Dios que nos ama lo hizo por nosotros para que podamos ganarlo. Por lo tanto, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado de ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta. No es ese intento agotador y desesperado de ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta. Lo que nos conduce a la perfecta relación con Dios es la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia de Dios que nos ofrece a través de Jesucristo. Ese es el medio, esa es la forma. El medio para esa perfecta relación con Dios es la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia de Dios que nos ofrece a través de Jesucristo. Esa es la enseñanza del capítulo 3 verso 19 al 26 de Romanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes, aclaratoria en algunos puntos. Sé que hay cosas que van quedando ahí, pero de a poquito las vamos a poder ir sacando esa interrogante. Vamos a agradecer al Señor por la enseñanza del día de hoy, que todo esto que hemos aprendido lo apliquemos, lo podamos aprender bien, porque es eh, en la esencia del Evangelio. Así que con la ayuda del Señor, que estas palabras no solamente le agradezcamos al Señor, sino que podamos aplicarla a nuestra vida y entenderla para que podamos vivir el Evangelio como debe vivirse. ¿Ya? El Evangelio no debe transformarse en esa pesada carga de llevar. Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Si Él la lleva por nosotros, podemos vivir el Evangelio libre, porque Jesucristo nos hace libres. Si lo vivimos a través de Cristo, si lo vivimos a través de esta gracia hermosa que nos conecta en una buena relación con Dios, vamos a poder hacer del Evangelio llevadero, vamos a vivir un evangelio alegre, feliz para nuestras vidas, que los momentos de tormenta, de prueba, que son difíciles, los vamos a vivir con gozo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lleva todo por nosotros, Jesucristo lo hace por nosotros, Cristo nos ayuda a sobrellevar esas cargas que a veces se tornan muy pesadas, porque en la carne hay muchas cosas que se tornan muy pesadas para nosotros como cristianos, como creyentes. Nos cuesta sobrellevar muchas situaciones y estamos martirizándonos día y noche de, Señor, ¿cómo hago con esto? Señor, ¿qué hago con esto otro? Señor, esto me atormenta. Señor, ¿cómo venzo acá? ¿Cómo venzo allá? Hazlo a través de Jesucristo. Hace
Unos meses atrás le daba ese consejo a un joven, le decía, esta es una carga muy pesada que tú no puedes llevar, déjala, ponla en las plantas del Señor, dile, Señor, llévala por mí. Porque a veces hay cargas que tal vez Dios nos da la capacidad para con oración, dedicándonos a Él, de alguna manera llevarla, pero hay algunas que parece que son tan pesadas que nos derrumban, nos destruyen, nos rompen nuestra relación con nuestro Padre. Yo le decía, péscala esa pesada mochila y ponla en las plantas del Señor y dile, Señor, me cansé, toma, por favor, llévalas por mí. Él dice, pongan esa carga, pongan esa debilidad, pongan ese pesado yugo sobre mí, porque yo quiero llevarlo por ustedes. Él sabe que hay cosas que no podemos llevarlas, y eso es la gracia. Él sabe que si aún nos mantuviésemos bajo este formato de la ley, no podríamos y viviríamos alejados de él, pero él quería tenernos cerca. Por eso él lo hizo por nosotros, para que lo recibiéramos. Amén. Así que tomen este consejo de la palabra del Señor, no solamente tomen este estudio para aprender, tomen estos consejos de la palabra del Señor que nos ayudan a mejorar en muchas áreas de nuestras vidas. Hermano Michael, ¿por qué no nos ayuda con una oración final para esta enseñanza, por favor? Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por la enseñanza del día de hoy que hemos tenido, Padre. Gracias por este tiempo que nos concedes para poder aprender más de ti, Señor, en el cual nos hablas por medio de tu palabra, Señor Jesús. De esa bondad, Señor, que tuviste hacia nosotros inmerecida, Señor, de que hoy podamos vivir por gracia, Señor, y no por la ley, no por nuestras obras, sino que podemos ser justificados, Señor Jesús, gratuitamente, Padre Santo, por la obra redentora que tú hiciste en nuestras vidas, Señor Jesús, por esa obra que hiciste en la cruz, Señor, para poder nosotros hoy ser considerados justos. Gracias, Padre, porque realmente, Señor, no solo como un conocimiento que podamos adquirir por medio de un estudio, pero realmente nosotros nos miramos y reconocemos de que somos imperfectos, de que somos, Señor Jesús, infieles muchas veces, Padre Santo, de que somos faltos a ti y a tu palabra, Señor Jesús, y de que caemos todos los días, Señor, de que fallamos, Señor Jesucristo, a pesar de que usted nos lava, nos limpia. Volvemos a caer, volvemos a fallar, Señor Jesús, pero usted, Señor Jesús, nos limpia, Padre Santo, una vez más y somos considerados como justos, Señor, como nos hablaba tu palabra, Señor, que sin necesidad de serlo, Señor, así es como somos vistos, Señor Jesús, por medio de tu obra, Señor Jesús, sin necesidad de que nosotros por nuestras obras seamos justos, Señor, somos considerados como justos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por llegar un día a nuestras vidas, Señor, por llegar a nuestro encuentro, Señor Jesucristo, porque sin ti no es posible, Señor Jesús, seguir adelante. Sin ti no es posible vivir en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo que va cada día de mal en peor, Señor Jesucristo. Sin ti no es posible poder sobrellevar las cargas, Señor, como nos hablaba últimamente nuestro pastor, Señor. Necesitamos poder depositarlas en usted, Señor Jesús. Todas aquellas cosas que nos agobian, todos aquellos problemas, pruebas, todas aquellos pecados, Señor Jesús, aquellas cosas contra las que luchamos, necesitamos depositarlas en tus plantas, Señor, para poder realmente ser libres, Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, por mis propias fuerzas yo no puedo, Señor Jesús, no soy capaz, no tengo, Señor Jesús, la fuerza, Señor, no tengo la perfección para poder salir adelante, para poder hacerlo justo, Señor Jesucristo, por mi propia cuenta, sino que realmente solo puedo hacerlo por medio de ti, Señor, solo puedo poner delante de ti mis problemas, mis faltas, mis fallas, Señor, todo aquello que en lo que soy, Señor Jesús, imperfecto, en lo que soy, Señor Jesús, falente, debo colocarlo delante de ti para que sea usted quien perfeccione su obra en mi vida, Señor Jesús, y así en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Necesitamos ser perfeccionados por usted, Señor Jesús, no por nuestras propias fuerzas, no por los mensajes motivacionales que podamos escuchar en medio de un mundo, Señor, que nos habla cada día, Señor, de el yo puedo, Señor Jesucristo. Mi Dios amado, aquellas cosas no nos sirven, Señor, no nos van a llevar, Señor Jesucristo, a acercarnos más a ti, a ser cada día más como tú. Nos pueden quizás ayudar
en medio de este mundo a parecer un poco más moralmente correctos, Señor Jesús, pero ese no es el blanco, Señor Jesús. Nosotros no apuntamos a eso. Quizás esas cosas son consecuencias, Señor, de vivir una vida en conexión contigo, pero nosotros vamos por algo más, Señor Jesús. Vamos, Señor, por una salvación, Señor Jesucristo, que usted nos ha entregado, por una vida eterna, Señor Jesucristo, que ha preparado para nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por este tiempo en el que podemos compartir de su palabra. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos fortalezca y que, Padre Santo, esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, no solo quede en este día miércoles, este día jueves, Señor Jesús, y el resto de la semana no hagamos, Señor Jesús, hagamos cuenta de que esto nunca lo hemos aprendido, sino que podamos ponerlo por obra, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor Jesús, y que sea esto perfeccionándonos, Señor Jesús, y sea acercándonos a ti cada día más, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor.